El artículo 99, inciso 8 de la Constitución dice que el presidente debe dar un mensaje anual al Congreso, en donde se dará cuenta del estado de la nación. En ese mismo artículo dice que con ese mensaje se inaugurarán las sesiones ordinarias en el Congreso. Lamentablemente, la apertura de las sesiones ordinarias en todos los presidentes se utilizó más para dar un discurso político, un discurso berreta, un discurso para la tribuna, para sus votantes, que para dar cuenta, como dije anteriormente, del estado, de cómo está el país, ¿no? Es decir, para informar sobre cómo se recibió ese país y qué se pretende hacer de ahora en más. Ya desde el Vamos, Milei no solo hace un cambio en todo el discurso, es decir, lo utiliza para ejercer lo que la Constitución dice, sino que empieza haciendo un cambio en el horario, que ustedes pensarán, bueno, es un simple cambio de horario, ¿por qué? Porque esto usualmente se daba al mediodía. Usualmente los presidentes daban apertura a las sesiones el 1 de marzo, pero al mediodía. Milei no, en cambio usó este recurso de pasarlo a las 9, porque sabe que el grueso de la población ya está en su casa, ya terminó de trabajar, y puede ver el discurso desde algún dispositivo. Lo que parecía un cambio común es un cambio muy importante, porque además entre las 9 y las 10 se da el horario, por lo menos en Argentina, en donde es el horario prime, vamos a decirlo de alguna manera, de la televisión. En Estados Unidos pasa algo exactamente lo mismo. El horario se transmite de aproximadamente entre las 8 y las 9 de la noche, este discurso que da el presidente del estado del país. Por eso ya desde el Vamos, el cambio de horario es profundamente importante a la hora de informar el estado de cómo se recibió el país, y más si lo recibiste de un gobierno kirchnerista. Y otra conclusión también que podemos sacar del horario es que el gobierno no le va a hablar al Congreso como hacían los anteriores presidentes, que bueno, lo hacían al mediodía, le hablaban a los diputados, senadores que iban, y a los familiares y a la gente que iba ahí al Congreso, sino que Milei va más allá, le está hablando a la población. Le está hablando a la gente que ha llegado del trabajo a sus casas y que puede mirar el discurso sin ningún tipo de problema. A ellos les está hablando Milei, no al Congreso. Es decir, se trata de un cambio muy profundo. El presidente le contó al pueblo y no al Congreso de cómo está la nación y cómo la recibieron. Y que eso, bueno, haya servido para abrir las sesiones ordinarias, pero que no se pierda el espíritu por el cual está hecho la apertura de las sesiones ordinarias, que es para dar cuenta de cómo han recibido el Estado y también para informarle cuáles son las medidas que de ahora en adelante se van a empezar a tomar con el nuevo gobierno. El pasado 1 de marzo del 2024, Milei da la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso y dio un discurso que quedó para la historia. Quedó marcado en uno de los mejores discursos políticos argentinos, y ahora te cuento por qué. Bien, el discurso de Milei lo traté de dividir en tres partes. La primera parte empieza a hablar de cómo recibió el Estado, el gobierno de Milei una vez asumido el 10 de diciembre. Empieza a tocar temas como de seguridad, economía, cultura, salud, educación, cómo recibió cada área, aunque no profundiza, no se mete en temas de detalles, pero sí da un marco general de cómo lo recibió, ¿sí? Con ejemplos. Después de eso, la segunda parte empieza, esto es algo muy importante, porque empieza a decir cómo funcionaba el Estado. En un momento dice que cuando ellos asumieron, el Estado funcionaba como un kiosco. Dio a entender que cada operación que hacía el Estado era para beneficio del político de turno. Es decir, el Estado no estaba para la gente, sino para aquel burócrata que en ese momento estaba al mando del Estado, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? En esta segunda parte, además, le pega con un caño a los periodistas censorados, a los sindicalistas, obviamente a los políticos, porque les da la responsabilidad y les dice que son ellos los que hicieron que el Estado, en vez de estar para la gente, esté para ellos. Ahora nos vamos a entrar en detalle qué es lo que le dice a cada sector y por qué, pero en grandes rasgos la segunda parte Milei se concentra en eso y llega a la conclusión y define al Estado que recibieron como un sistema de absoluta bancarrota moral e intrínsecamente injusto. Además, yo creo que esta segunda parte la finaliza dando la definición de lo que es el modelo de la casta.
Y antes de entrar a la tercera parte del discurso, da la definición de algo muy importante para aquellos que saben bien que primero está la batalla cultural, que es la definición de la mayoría silenciosa. Milei nombró y definió lo que es la mayoría silenciosa. Ahora en el transcurso del video lo vamos a ir viendo y vamos a decir especialmente qué es lo que dijo. Y cuando entra en la tercera etapa, dicen no solo que lo denomina como el programa más ambicioso de la historia política argentina, sino que también dice lo que hicieron en cada área, ya sea seguridad, económico, de salud, de educación. Veamos estas tres partes. Lo que sí dejé afuera en este video, porque si no se iba a ser muy largo, es lo que a todos nos sorprendió, que es el llamado pacto de 25 de mayo, que lo vamos a ver en otro video, porque acá nos vamos a concentrar en lo que traté de separar en tres etapas, que es cómo recibió el Estado, cómo funcionaba el Estado argentino y qué hizo el gobierno de Milei desde que asumieron el 10 de diciembre. El día de hoy se cumplen exactamente 82 días desde que asumimos el desafío de conducir la nación en lo que es posiblemente el momento económico más crítico de su historia. Luego de más de 100 años de insistir con un modelo empobrecedor y habiendo olvidado casi por completo las ideas que hicieron grande nuestro país, los últimos 20 años han sido particularmente un desastre económico, una orgía de gasto público, emisión descontrolada que tuvo como resultado la peor herencia que ningún gobierno en la historia argentina haya recibido jamás. Espectacular. Dijo que recibió lo primero que dijo en la apertura fue que recibió un desastre económico, pero que era un modus operandi de los últimos 20 años, en donde había una orgía del gasto público, en donde todo el mundo gastaba sin importarle nada a nadie. Además de una emisión descontrolada, que eso derivó en lo que él ahora está recibiendo. 5 puntos de producto de déficit fiscal en el Tesoro y 10 puntos de déficit cuasi fiscal generado por el Banco Central, sumando un total de 15 puntos de déficit consolidado. Una deuda descomunal con importadores y organismos multilaterales de crédito que nos dejaban al borde del default. Reservas netas negativas en el Banco Central por 11.200 millones de dólares. Precios de energía y transporte reprimidos en algunos casos hasta un quinto de su valor real. Y el dólar con una brecha del 200% entre el oficial y el paralelo. Durante la primera semana de diciembre, la inflación minorista corría a un ritmo del 3.700% anual. Durante la segunda se aceleró al 7.500% anual. Mientras que, para aquellos que consideran que estos números son una fantasía, la inflación del 52% mensual en mayorista implicaba una inflación anual del 17.000%. Orgía del gasto público, emisión desenfrenada, déficit del 15 puntos del PBI, deuda con organismos internacionales y con importadores, una inflación anualizada de 17.000% en precios mayoristas, reservas negativas del Banco Central, una verdadera locura. Y eso no es todo. Después Milei dice que cuanto más auditan la administración pública, se dan cuenta que la crisis está en todos los estamentos de la administración pública. Tal vez el indicador más descarnado de la herencia que hemos recibido lo conocimos recientemente, al haberse hecho público el dato de que cerca del 60% de los argentinos se encuentran por debajo de la línea de pobreza. La tan mentada frase de combatiendo al capital atenta contra la inversión, reduce el stock de capital por habitante y, como consecuencia de ellos, los salarios reales. Esta locura a la que nos ha llevado el populismo ha hecho que el salario promedio en dólares al tipo de cambio paralelo, porque el precio es al que hay, sea de $300, cuando en la década de los 90 había llegado a los $1.800, que expresado en moneda de hoy serían $3.000. Esto es, el populismo nos quitó el 90% de nuestros ingresos, llegando a un nivel de locura tal donde un tercio de los trabajadores formales son pobres. Una sociedad con cifras récord de indigencia y que al mismo tiempo nunca en su historia repartió tanta asistencia social como ahora, donde buena parte de esa asistencia funciona como botín de guerra para organizaciones de izquierda que le roban la plata a quienes dicen defender y atentan contra aquellos que la producen. Una sociedad con un mercado laboral donde el sector privado formal se encuentra congelado,
que producto de la rigidez y sus altos costos laborales, hace 12 años no produce un solo puesto de trabajo nuevo, mientras el empleo público y el trabajo informal son lo único que crecen. Y como si fuera poco, un sistema previsional quebrado, que cuenta cada día en menos ingresos en proporción a sus gastos y que en los últimos 10 años incorporó casi 4 millones de beneficiarios sin aportes a través de moratorias que son una afrenta moral para todos aquellos que durante toda su vida cumplieron con su responsabilidad. Los jubilados, víctimas de esta herencia, continúan atados a una fórmula que quisimos cambiar porque pulveriza sus ingresos en un régimen de alta inflación a causa del gobierno pasado. Y que si no fuera por la recomposición discrecional de los bonos que estamos llevando adelante, hubiera redundado en una pérdida de hasta 40% de su poder adquisitivo. De hecho, el uso recurrente de bonos compensatorios es una clara muestra de lo mal diseñada que está la fórmula y que la misma requiere ser modificada de manera urgente, de modo tal que los jubilados no sean víctimas de los desaguisados de la política. En materia de seguridad, nos encontramos con una sociedad abandonada a su suerte, ciudades enteras rehenes del narcotráfico, las calles tomadas por el caos y el desorden, ambos generados por las organizaciones de izquierda en su afán de extorsionar constantemente a los distintos gobiernos, un caos que la política alimentó durante los últimos 20 años para beneficio propio. Frente a ellos, unas fuerzas de seguridad maltratadas y pisoteadas por los gobiernos anteriores, que los ataron de manos y les impidieron cumplir con su trabajo, poniéndose del lado de los delincuentes, ejemplificado en el absurdo de soltar presos durante la pandemia. En lo que respecta a la educación, una crisis que ya arrastra décadas, que es cada vez más profunda y que ha redundado en que hoy la mitad de los chicos de tercer grado no entiende que leen en Argentina y el 70% no puede resolver un problema de matemática básica. Esta es la realidad actual del país con más premios Nobel de la región. En materia de salud, un sistema empujado hacia una crisis de desabastecimiento causada por la política comercial irresponsable del gobierno anterior, que dejó a médicos, pacientes y familias sin stock de insumos médicos de todo tipo y, en particular, de medicamentos especiales como los oncológicos. Todo esto en el medio de la farsa del Estado te cuida durante la pandemia, donde si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos, de verdad, mientras que tuvimos 130.000 con el dolor enorme que eso significa. En el plano de la defensa, heredamos un ejército desfinanciado y hasta desprestigiado por el propio Estado, sin los recursos ni la preparación para hacer frente a los desafíos de un mundo en constante cambio y cada vez más alejado de la paz. Bien, acá finalizaría lo que al principio dije que es la primera parte del discurso, que es donde Milei da cuenta, le dice a la sociedad, le muestra a la sociedad de cómo encuentra el Estado en todas sus facetas, tanto económica, social, de seguridad, de defensa, de trabajo, de salud, de educación, que en todas hay un común denominador, que está destrozada en todos los ámbitos. El Estado ha destrozado, no sino el Estado, sino la gente que ha administrado el Estado durante los últimos, Milei dice que fueron los últimos 100 años porque es un sistema, es un modelo, pero hace hincapié mucho en los últimos 20 años, que la han destrozado en absolutamente todos los ámbitos. Ustedes vieron que en la educación 7 de cada 10 chicos no pueden hacer un problema de matemática básico. En el ámbito del trabajo, hace más de 10 años que no se crean puestos de trabajos privados. En materia de salud no hay insumos. En materias económicas, el Estado le debe plata absolutamente a todos. Entonces realmente han hecho del Estado una fiesta, lo han hecho para ellos mismos, para lo que gobernaron durante, cabe la redundancia, durante los últimos 20 años. Y Milei dice, este es el Estado que han dejado ustedes con el modelo que ustedes han gobernado durante los últimos 20 años, ¿sí? Bien, en esta segunda parte lo que primero vamos a ver es a Milei definiendo lo que es el Estado argentino. Ojo, no lo que es el Estado en sí, sino lo que es el Estado argentino y cómo se ha comportado en los últimos 20 años y cómo se ha hecho de lo que es hoy en día. Específicamente da una definición que es
implacable a la hora de definirlo, y además da cuenta de cómo se ha institucionalizado, de cómo se ha, vamos a decir de una manera, sacado raíces por todos lados para que los políticos defiendan este sistema que incluye a empresarios, a periodistas, a sindicalistas, incluye, bueno, a los políticos son los principales propulsores de este sistema que da cuenta de que el Estado termina defendiendo los intereses de todos ellos y los únicos que padecen de todas estas consecuencias son la población. Así que miren bien cómo Milei define al Estado argentino de los últimos por lo menos 20 años. Es algo impresionante. Un Estado que no solo no controla, sino que lo que controla lo controla mal, diseñado no para cumplir sus funciones básicas, sino para generar un kiosco en cada lugar donde sea posible, para beneficio del burócrata de turno. Tal vez el caso de los seguros que hemos visto recientemente en los medios sea el mejor ejemplo de esto. Un sistema diseñado para generar un intermediario entre los distintos organismos del Estado de manera de poder cobrar retornos de cada operación. Un sistema corrupto que ha generado cientos de millones de dólares de retorno que terminaron en los bolsillos de los políticos. Es esa tal vez la mejor definición que podemos dar de la situación en la que hemos encontrado el Estado. Una organización criminal diseñada para que en cada permiso, en cada regulación, en cada trámite y en cada operación haya una coima para el político de turno. Lo que acaba de decir Milei es impresionante, es decir, es impresionante y alarmante, ojo, porque acaba de decir que el Estado no cumplía ni siquiera sus obligaciones básicas de como Estado, sino que su prioridad era, por cada decisión o acción que hacía algún burócrata, era generar algún kiosco o algún retorno de esa acción o decisión que tomaba. Una verdadera locura. Es decir, acaba de decir que el Estado estaba hecho principalmente para hacer corrupción y obtener retornos de la plata de todos los argentinos. Es una verdadera locura. Acaba de decir que el Estado es un Estado corrupto, ¿sí? Por eso digo que esto es un discurso que nunca se ha visto en la historia argentina, ¿sí? Que el mismo presidente acaba de decir que el Estado que ha recibido fue un Estado hecho especialmente para políticos corruptos y para fomentar la corrupción, es decir, un Estado corrupto y corruptor. Ahora veamos cómo Milei explica cómo este sistema, cómo este Estado corrupto y corruptor se sustentaba a lo largo de las décadas, porque los políticos solos no pueden sustentar este Estado, necesitan una serie de actores sociales que defiendan este sistema y que se beneficien de manera directa o indirectamente. Ahora vemos cómo Milei explica cómo los periodistas hacían su trabajo, cómo los empresarios prebendarios hacían lo suyo, cómo los sindicalistas hacían también su trabajo para que este sistema se siga manteniendo, y cómo también mucha gente de la farándula defendía este modelo, porque como dije antes, de una manera u otra, de mayor o menor medida, se terminaba beneficiando. Este esquema putrefacto está extendido a todos los poderes del Estado, tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal, sustentados por medios de comunicación que viven de la pauta oficial y formadores de opinión ensobrados que miran para el otro lado o que eligen cuidadosamente a quién acusar y a quién no, sustentado también por empresarios prebendarios que apoyan este modelo porque el retorno de pagar una coima es más tentador que el desafío de competir en el mercado. También por sindicalistas que entregan a sus trabajadores, engañándolos con supuestos beneficios mientras promueven un régimen laboral que solo los beneficia a ellos. Empresarios, sindicalistas, políticos y periodistas. Esto es lo que Milei denomina el modelo de la casta. Vamos a escucharlo por su propia boca. Tras haber visto con mis propios ojos y en detalle la vulgaridad del despilfarro con el que la política se acostumbró a vivir, ratifico una vez más que no se trata de impericia, que un sistema que haga tanto daño a tanta gente no es casualidad el desastre en lo que nos han sumergido. Se trata de un esquema consciente y planificado, se trata de lo que yo llamo el modelo de la casta. Es que hay una relación íntima entre los privilegios de la política y el malestar del común de los argentinos.
Es precisamente el modelo económico del Estado presente, un régimen de gasto público alto, déficit fiscal, deuda y emisión monetaria, el sistema del que la casta política se sirve para expropiar riqueza de los argentinos de bien y dárselos a sus clientes y amigos. En este sistema, lo que está en la base del deterioro generalizado de los últimos 100 años, la construcción de una fachada, un negocio amparado en la mentira. Este es el lamentable estado material y espiritual de nuestra nación. Hay un término muy, pero muy interesante desde mi punto de vista que utilizó Milei, que no recuerdo que lo haya utilizado en otro lugar público, digamos, en alguna entrevista o en algún canal de televisión. Sí creo que recuerdo que lo utilizó en alguna conferencia en la que he asistido, pero no que lo haya dicho tan públicamente, que es este término de mayoría silenciosa, ¿sí? Y encima que lo haya utilizado en un discurso muy, pero muy importante en donde estaba todo el mundo mirándolo, ¿no? Creo que es muy importante este término que utilizó. Vamos a escucharlo a él cómo define este término, porque creo que él sabe perfectamente que llegó a la presidencia gracias a esta mayoría que ahora, como vamos a ver, es como él la define. 100 años de paulatina decadencia y más de una década de caída libre a la miseria, una mayoría silenciosa levantó la voz. Esa mayoría silenciosa que se compone de los que trabajan, de los que producen, de los peones rurales que se levantan a las 4 de la mañana, del que atiende un negocio, del cuentapropista, del trabajador informal, del joven que no encuentra trabajo y de las amas de casas que tienen la enorme tarea de educar a nuestras generaciones futuras. Una mayoría silenciosa de aquellos ciudadanos argentinos desprotegidos que no los invitaron a sentarse en la mesa del poder en la que siempre se definió el rumbo del país. Esa Argentina despertó, asistió a las urnas y puso en la presidencia un hombre recién llegado a la vida política, que conduce una fuerza política nueva, que puede no tener mayorías parlamentarias, ni intendentes, ni gobernadores, pero que sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo hacerlo y tiene la convicción para hacerlo. Bien, ahora vamos a entrar en lo que es la tercera parte del discurso de Milei, que es la parte en donde él da cuenta y le muestra a la población lo que hicieron en estos 82 días de gobierno, en materia económica, en materia de seguridad, en materia de asistencia social, en materia de educación y un montón de otras medidas, también medidas de tipo moral, que son muy importantes, que acuérdense que para Milei esto es una lucha de moralidad. ¿Qué quiero decir con esto? De que a uno dicen, bueno, está bien, sacó la pauta oficial que era el 0,02 del gasto nacional. Sí, pero es algo moralmente que está bien eso. Como vimos en el discurso, ¿cómo puede ser que le estemos dando plata a los periodistas para que enaltezcan a algunos monarcas o a algunos políticos a sabiendas de que tenés el 60% del país que no llena la canasta básica? Entonces, fíjense bien y escuchen las medidas que tomó Milei tan solo en apenas 82 días de gobierno. Durante nuestros primeros 82 días en funciones hemos llevado adelante el programa de gobierno más ambicioso del cual se tenga memoria. En el plano económico, comenzamos por destruir el huevo de la serpiente, el déficit fiscal. Hemos avanzado en la reducción del gasto público más profunda de nuestra historia, haciendo un recorte de 5 puntos del PBI en tan solo un mes. Redujimos el gasto primario del Estado Nacional en 40% en términos reales, donde dicho resultado surgió de eliminar la obra pública, reducir el 98% de las transferencias a las provincias, reducir los ministerios a la mitad, echar empleados públicos fantasmas, eliminar planes sociales a personas que no lo necesitaban, terminar con los intermediarios de la pobreza y reducir al mínimo la flota de autos, asesores y teléfonos celulares. Es decir, si bien ha habido licuación, ha habido mucho más de motosierra, todo para la política. En definitiva, es un ajuste que ha sido realizado mayormente sobre el sector público nacional y no como se hizo siempre, aumentando los impuestos y cargando todo el peso sobre el sector privado. Como ya nos habrán escuchado decir,
En los últimos 123 años la Argentina tuvo déficit fiscal en 112 de ellos. El déficit fiscal y la lucha contra la alta presión fiscal son para nosotros la madre de todas las batallas, son la causa de la pobreza y del estancamiento de los últimos 100 años. Luego de décadas de gobierno que despilfarraron el dinero de los pagadores de impuestos, la Argentina vuelve a contar con un gobierno que va a cuidar cada uno de los pesos que con trabajo y sudor los argentinos pagan. Segundo, evitamos el default con el FMI y otros organismos multilaterales en el que íbamos a caer a 11 días de haber asumido. Tercero, cortamos con la emisión monetaria, que es la única y probada causa de la inflación, y a través de un ambicioso programa financiero avanzamos con el saneamiento del balance del Banco Central. Cuarto, hemos podido resolver el problema de la deuda de los importadores, que era una espada de Damocles de 42.000 millones de dólares que colgaba sobre la cabeza de todos los argentinos. Como consecuencia de todas estas medidas económicas, llegamos al superávit, tanto primario como financiero, en nuestro primer mes de gobierno, lo cual constituye un récord global en la historia del capitalismo moderno. Y como si fuera poco, hemos tomado todas estas medidas únicamente con los resortes del Poder Ejecutivo, sin apoyo de ningún tipo del resto del arco político, salvo honrosas excepciones. En seguridad, hemos inaugurado una nueva doctrina del orden público que nadie se animó a implementar, a pesar de que era inequívocamente el único camino correcto. En primer lugar, empezamos a hacer cumplir la ley, sin excepciones. Por eso liberamos la calle del flagelo de los paros constantes a través de nuestro protocolo de orden público. En todas y cada una de las manifestaciones que se convocaron en estos casi 3 meses de gobierno y que comenzaron inmediatamente apenas asumimos, rompiendo un récord en la historia democrática, en todas ellas mantuvimos el orden y evitamos el corte indiscriminado de calles mediante un despliegue controlado de las fuerzas de seguridad. Segundo, cuidamos a las víctimas y a quienes nos cuidan. Se terminó con nosotros la cultura vil del despreciar a las fuerzas del orden y a las víctimas del delito y el enaltecer a los delincuentes. Por eso estamos impulsando una ampliación del marco de legítima defensa y de cumplimiento del deber para que no terminen entre las rejas los ciudadanos que se protegen a sí mismos o los policías que protegen a los ciudadanos, mientras los delincuentes pasean libres por nuestras calles. Tercero, somos inclementes en el combate contra el crimen organizado. Por eso, a través del operativo Bandera, desplegamos efectivos nuevos de las fuerzas federales en Rosario y gracias al trabajo de prevención se logró disminuir en estos 2 meses casi un 60% el homicidio doloso en la vía pública en las zonas controladas por las fuerzas federales. Por eso, también creamos un sistema de gestión especial para presos de alto riesgo de nuestro sistema penitenciario. De ahora en más estarán controlados por un grupo de élite para evitar que sigan cometiendo delitos desde el encierro, práctica que lamentablemente se volvió moneda corriente en el último tiempo. Respecto a la asistencia social, nos comprometimos a terminar de una vez y para siempre con el negocio de los gerentes de la pobreza, que usan la intermediación de planes como mecanismo recaudatorio y como recurso extorsivo para manipular a los que menos tienen. Por eso llevamos adelante un proceso de auditoría de los planes sociales que arrojó, como sospechábamos, que al menos 52.000 planes Potenciar Trabajo estaban asignados de forma indebida a beneficiarios que no cumplían las condiciones. Planeros VIP, que cobraban fraudulentamente sin necesitarlo, muchos de esos mientras viajaban en avión al exterior, muchos con conexiones espurias en la política, muchos empleados públicos y cuya eliminación del padrón redundó en un ahorro anual de 43.000 millones de pesos. Por eso también implementamos la línea 134 del Ministerio de Seguridad, que nos ayudó a poner al descubierto el mecanismo perverso que las organizaciones piqueteras usan para llevar gente contra su voluntad a las manifestaciones, bajo amenaza de quitarles el plan. Recibimos cerca de 80.000 llamados que decantaron en más de 1.300 denuncias judicializadas. Y llegamos a descubrir, gracias a este sistema de denuncias, a la cara más oscura de este fenómeno: una banda política en Chaco que explotaba sexualmente a mujeres y arbitraba sus planes sociales. En materia educativa, multiplicamos por 4 la ayuda escolar
para que las familias que se vieron afectadas por aumentos drásticos en este nuevo inicio de clases puedan comprar los útiles y materiales escolares que sus chicos necesitan. Esta medida va a beneficiar a las familias de 7.300.000 chicos desde el nivel inicial hasta el secundario. En una Argentina donde los chicos no saben leer y escribir, no podemos permitir más que Baradel y sus amigos usen a los estudiantes como rehenes para negociar paritarias con los gobiernos provinciales. Por eso, incluimos en el decreto de necesidad y urgencia la educación como el servicio esencial, lo cual les sacará el arma de la mano a los sindicatos y los obligará a prestar al menos un 70% del servicio educativo durante cualquier huelga. Siempre dijimos que le pedimos el voto a la gente no para que nos dé el poder a nosotros, sino para devolvérselo a los argentinos. Esa cruzada empieza por reducir el tamaño del Estado a su mínimo indispensable y purgarlo de privilegios para los políticos y sus amigos. Por eso pasamos de 18 a 8 ministerios y de 106 a 54 secretarías, reduciendo los cargos públicos jerárquicos en más de un 50%. Eso sí es motosierra. Por eso, también cancelamos la publicidad oficial en medios de comunicación por un año, lo que va a redundar en un ahorro de más de 100.000 millones de pesos, si tomamos como parámetro lo que se gastó el año pasado. Es una inmoralidad que en un país pobre como el nuestro, los gobiernos gasten el dinero de la gente para comprar voluntades de periodistas. Además, eliminamos agencias de gobierno como el INADI, que además de cumplir el rol de policía del pensamiento, contaba con un presupuesto anual de 2.800 millones de pesos para mantener militantes rentados. También, desde el 1 de marzo, ningún funcionario que viaje con un pasaje pagado por un organismo público puede acumular millas para viajes personales, un privilegio sin sentido que grafica a la perfección el modelo de la casta. También eliminamos las IRAs y licencias no automáticas para las importaciones, de modo tal que le hemos puesto un punto final a la discrecionalidad y al amiguismo. Ahora el que quiere importar lo puede hacer sin preguntarle a nadie. Se acabó la era de las coimas a cambio de permisos de importación. Liberamos la elección de las obras sociales para que los trabajadores ya no estén presos del sindicato de su actividad y puedan elegir cuál prestador de servicios prefieren. Derogamos la nefasta ley de alquileres y pasó exactamente lo que dijimos. La oferta de bienes en el mercado se duplicó de diciembre a febrero y, en consecuencia, el valor en términos reales de los alquileres bajó. Derogamos también la nefasta ley de abastecimiento, que era una herramienta que los políticos utilizaban para extorsionar a las empresas, y prohibimos la potestad de la política de prohibir exportaciones. Modernizamos la legislación laboral para facilitar la contratación del empleo registrado, algo que fue combatido por los sindicatos. Bien, como vimos, Milei ha eliminado una cantidad inmensa de privilegios, ha achicado al Estado en tan solo 2 meses de gobierno como nunca se ha achicado en la historia de la Argentina, ha desregulado lo que pudo y lo que estuvo a su alcance, como él dijo, siempre y cuando tenga los resortes legales desde el Ejecutivo para hacerlo, y aunque dijo que es solo el comienzo. El discurso sigue. Milei avisa que va a enviar al Congreso una serie de medidas anticasta que implica una reducción de los privilegios como nunca antes visto. Después de eso, Milei anuncia el famoso pacto de 25 de mayo. La idea de este video es que entiendan por boca de Milei y cómo fue el discurso de Milei, y que sepan cómo han recibido, cómo el gobierno de Milei recibió el Estado, cómo se manejaba y cómo funcionaba el Estado de una manera muy perversa, hecho pura y exclusivamente para los políticos de turno. Las medidas que ha tomado Milei, y no todas encima, algunas medidas que ha tomado Milei en estos 82 días de gobierno. La idea de este video es eso, que se vayan y entiendan esto.